Buenas. ¿Están por ahí? ¿Qué tal, Jelsin? Buenas, Jorge. Ahí van llegando. Falta, faltan dos compañeros. Vamos ahí, se puede. Sí, Jorge, por favor. Eh, sí, he leído tu correo, tu mensajito, ya te contesté. Entonces, si tendría clase este fin de semana, efectivamente tenemos clase presencial. Ujú. Sí, te acabo de... A ver, un segundito. Cuando se trata de escuchar música. A ver... contenido y escucha lo que te encanta. No queremos publicidad. Ya. Pues eso. Sí, tenemos sesión presencial el sábado en los horarios de siempre. Tenemos que empezar a hablar de eh, limpieza, ¿no? Todo lo que vamos a ver hoy, limpieza y digamos que control de la imagen estéreo. Sí, ya viene una seguidilla de clases presenciales, son varios días que vamos a tener que ir, porque luego de esto viene técnicas de ecualización, tenemos que ir, viene técnicas de compresión, tenemos que ir, vienen técnicas avanzadas que tendremos que ir también. Entonces, creo que nos vamos a divertir. Bien, sigue faltando uno. ¿Quién es? A ver. Bueno, Galván puede ser, ¿no? Bueno, a ver. Ya, vamos a pasar asistencia. Atentos, por favor, con la palabra presente o el micrófono, como quieran. Eh, vengo un poco rayado de la cabeza cuando los alumnos hacen cosas que no tienen que hacer. La verdad que me entristece y me bajonea. Y es que en una práctica hay un chat paralelo con micrófono activado y toda la vaina para compartir las respuestas de la práctica calificada. O sea, yo sé que el mundo virtual o de las clases virtuales tiene estas falencias, pero eso está en cada uno,
no sumarse a ese engaño, porque finalmente esto va a afectar, primero, su reputación, porque esto automáticamente pasa a jefatura de carrera, se abre un expediente, ¿cierto? Va a afectar su nota, porque se le va a tener que anular la práctica, probablemente, ¿cierto? Y sinceramente, yo soy así un tanto radical. Si alguien miente mientras está estudiando lo que le gusta, ya sé a quién no contratar yo, ¿no? O sea, véanlo así. Ustedes tienen que ser profesionales y tienen que ser honestos, hayan estudiado o no hayan estudiado. Olvídense de hacer estos grupos paralelos y la viveza, pues, por no llamarlo de otra forma. Estudien, estudien porque eso es lo que al final va a marcar el camino de cada uno de ustedes como profesionales, ¿no? Es un poco triste, ¿no? A mí me bajonea mucho eso. Bien, Piero, ¿estás por ahí? Perfecto. Luis Daniel, perfecto. Fabricio, Presente, profe. muy bien. Salomón, que no está, lleva 2 días que no viene, creo, ¿no? ¿El otro día vino? No. Cuidado. Juan Manuel, perfecto. Fernando, Presente. muy bien. Yamil, Yamil, no está Yamil. A la una, no hay. Luis Alberto, Presente. muy bien. Henry, muy bien. Jorge André, Presente. muy bien. Jorge Luis, Presente, profe. muy bien. Y Yeltsin, Presente. muy bien. Listo. Entonces cerramos por aquí y comenzamos nuestra clase. O sea, la verdad que no, mi cerebro no engancha de nuevo. Me quedo así como en otro mundo cuando pasan estas cosas. Bueno, vamos ahí. ¿No es cierto? Listo. Como comentábamos la clase pasada, eh, lo que vimos la clase pasada era, la última clase que tuvimos, ¿cierto? Era como el índice de todo lo que venía a continuación. Y esto reforzando el flujo de señal o la rutina de trabajo que nosotros empleamos o desarrollamos para abordar nuestros procesos o nuestras sesiones de mastering, ¿cierto? Entonces, hoy tenemos que hablar de este primer tema que tiene que ver con, por un lado, limpiezas de ruidos y por otro lado, en la segunda parte de la clase, por el control de la imagen estéreo. ¿Sí? Entonces, vamos ahí, ¿no? Ya a modo de introducción, ya hemos visto en nuestra clase práctica, ¿no? Ya hemos empezado a desarrollar esta rutina de trabajo y hemos hablado pues de la importancia de que en cada etapa en la que nos encontramos o encontremos del proceso de producción, resolvamos lo que hay que resolver. Esto cobra particular importancia a la hora de hablar de ruidos y de su intento por limpiarlos en el proceso de mastering. Digo intento porque si son demasiados ruidos o es demasiado fuerte el ruido, es muy complicado porque vamos a afectar a nuestro material, ¿cierto? Entonces sí que es muy importante que si el ruido está en grabación, tengan que corregirlo. Si el ruido se debe a algo que han hecho o dejado de hacer antes de la mezcla, pues editen sus audios para limpiarlos. Incluso pongan sus plugins en cada track donde haya ruido, ¿cierto? Es muy importante porque en mastering, pues si quitamos los ruidos, vamos a, como les decía, poder afectar
el material, y recuerden que es un material complejo, es un material que incluye muchísimas señales de muchos instrumentos que ya están ahí y cada quien tiene su componente frecuencial. Entonces, tendríamos o estaríamos afectando, ¿sí? A la suma de todas las señales. No, pues, ¿no? Es muy, muy arriesgado esto, ¿no? Entonces, dice, pues se sorprenderían, ¿no? De la cantidad de situaciones en las que, o veces en las que llegan materiales con ruido, ¿no? Esto suele ser GIS. Esto en el mejor de los casos. Ese GIS puede ser producto de, por ejemplo, el ruido de la cinta, que pues hoy en día difícil, ¿no es cierto? Que nos llegue, o sea, bien complicado que nos llegue algo en cinta. Hay otra gente que sí sigue grabando en cinta, pero digamos que en el día a día, complicado que nos llegue algo en cinta. Pero también se puede generar debido a plugins que emulen digamos que el funcionamiento de algún tipo de equipo analógico, ¿cierto? Por ejemplo, ahí siempre hablamos de dentro de los Waves, los plugins de API, pues los ponen y al final terminan sonando como un GIS. Y entonces ustedes llaman al cliente y le dicen, oye, ¿has grabado en cinta? No, son los plugins. Entonces, ¿para qué meterle ese ruido, cierto? Hay que decir que eso es hardware, los de API no meten ruido. Así que, ¿a cuento de qué? ¿No es cierto? Los plugins están metiendo ruido. ¿O por qué razón? Por otro lado, tienen las réplicas que vamos a encontrar, por ejemplo, en Universal Audio, y ahí no hay ese ruido. Entonces, cuidado con los plugins que utilizan, sobre todo aquellos que emulan supuestamente pues hardware analógico. También podríamos encontrar otro tipo de ruido que son los clics y los pops. Antes de meternos por ahí, del GIS podría derivar también el ruido de amplificador de guitarra, por ejemplo, ¿no? Hace poco he hecho un disco, se llama, creo que es Mr. Zipan o Señor Zipan, todavía no sale. Está genial porque es un jazz ácido ahí y ruidoso, está bueno, pero no ruidoso de que las fuentes deban tener ruido, ¿no? Y lamentablemente no han podido quitar el ruido y ya está mezclado. Entonces, claro, si me dan eso a mí, yo puedo intentar usar algún tipo de plugin de limpieza, pero voy a afectar más todavía la señal porque es un ruido muy particular. Entonces, cuidado, lo que habría que hacer ahí sería abrir el track de guitarra, ¿cierto? Y pues buscar algún tipo de limpiador bueno que nos permita quitar eso. Por ejemplo, ¿no? Los módulos de limpieza del RX van bastante bien, pero no lo podemos aplicar pues cuando el material es tan complejo. Habría que usarlo cuando tenemos el track de guitarra. Después de esos ruidos de ampli, eh, ojo, porque el ruido de un ampli, por ejemplo, de bajo, ¿no? Si fuese un amplificador que ha sido grabado por bajo, o mejor dicho, un bajo que ha sido grabado por amplificador, y ese ampli tiene un poco de ruido, podríamos utilizar esta vieja herramienta que es la puerta de ruido, que de hecho viene de esa época, de los amplificadores vintage, ¿no? O sea, no hay que tener el último plugin, el último grito de la moda o aplicaciones de inteligencia artificial para quitar el ruido de un track. Una puerta de ruido bien configurada podría hacer eso, o incluso, pues, ya que lo comentaron la otra vez, el saturador ¿no? El Saturn, que también podría ayudarnos a deshacernos de ciertos ruidos, que no es su tarea, pero
digamos que llevando muy hacia abajo cierto rango frecuencial que no nos interesa en el instrumento, perfectamente podríamos enmascararlo, ¿no? Hay otros ruidos como clics, pops, ¿no? Y estos pueden venir asociados a, digamos que males o malos panches, ¿no? Malas correcciones, saltos entre toma y toma, por ejemplo. Y esto evidencia pues una falta de edición. También podría deberse a un problema con el buffer size, o sea que estábamos mezclando con un buffer size bajo y la computadora ya no daba más y hemos hecho, por ejemplo, el bounce offline y no nos ha avisado el software de que hay un error y hay un salto o un en nuestro bounce, ¿no? También podría haber ruido de contacto, le llaman ruido de superficie, surface noise, que es lo que encontramos en el vinilo, o sea, el huevo frito, que tiene un limpiador particular para trabajar con él. Y claro, una serie de etcéteras. Ya habíamos adelantado, por ejemplo, que el simple hecho de poner las baquetas sobre la tarola genera este ruido que vamos a tener que intentar quitarlo, porque si no, tendríamos que mal, o sea, malamente, dirían en otro país, pues hacer un fade out rápido que le quite la naturalidad a la fuga o la despedida o al final del tema, ¿no? Entonces, sea cual sea el ruido, vamos a tener que buscar aquellas herramientas que nos permitan deshacernos de él, ¿no? Entonces vamos a encontrar, le llaman suites de restauración o plugins de limpieza y hay de todo calibre, ¿sí? Hay unos, por ejemplo, los que nos da la empresa que se llama Cedar, que están ahí desde hace años, desde que existía plataformas de mastering megatop, desde que estaba el Sonic Solutions. Y este Cedar Audio nos ofrecen productos de limpieza que son tan buenos que se usan en investigaciones forenses. O sea, realmente nos permiten quitar ruido. Por ejemplo, también malas grabaciones ambientales en las que alguien confiesa un crimen, pero que no se escucha bien por el ruido de fondo. A ese punto llega este tipo de herramienta, ¿no? En nuestro mundo ya más cercano, obviamente vamos a encontrar los de Waves, ¿cierto? Y hay una gran variedad de plugins que nos ofrecen. Vamos a ver un poquito estos hoy. Y también, pues en plan nativo, o sea, propios del DAW, pueden venir una serie de limpiadores muy buenos, ¿no? Por ejemplo, bueno, yo utilizo el Sequoia y ahí trae su propio bundle de limpieza, que no está, por ejemplo, en el hermano menor del Sequoia, que es el Samplitude. Se entiende que en tareas de restauración de audio se utiliza el Sequoia más no el Samplitude. Por eso es que viene por default, pero son limpiadores propios del DAW. Evidentemente, contamos con todo lo que Isotope nos da, ¿no? Y son un montón de módulos que la verdad que funcionan, ¿sí? La cosa es tener en cuenta que pueden funcionar para, digamos que un track o un audio particular, pero con mucho cuidado lo tendríamos que utilizar si es que vamos a intentar limpiar un material complejo. Y como ya habíamos dicho en nuestras clases presenciales, no vamos a buscar limpiar el 100% del ruido con el software que sea, sino más bien vamos a intentar limpiar un poco al punto que no comprometa nuestro material y luego le haríamos algún tipo de edición, ¿cierto? Ahí está. Entonces, vamos a hablar de las herramientas más usadas que podríamos encontrar por ahí, ¿no? Entonces, claro, la mayoría de limpiadores, si no todos, se llaman como el ruido que quitan.
Entonces, por ejemplo, acá tenemos el dehiscer, ¿no? El quitador de hiss. Yo creo que este es nuestro primer gran aliado, porque, como les decía, mucho material está llegando o llega con este tipo de ruido. Entonces, vamos a poner nuestro dehiscer. Acá está, activamos el dehiscer. Hay que jugar con el parámetro que nos dé el plugin, llámese una especie de threshold, que sería esta línea azul. En este caso muy particular del limpiador del dehiscer que viene en el Sequoia, lo ideal sería este fader que dice absorption, tendríamos que bajarlo mucho, 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 que sería como nuestro threshold, ¿cierto? Si nosotros ponemos, y que es fundamental, este plugin, lo primero que hay que hacer es darle acá donde dice inverse, que también lo tenemos en los de Waves, solo que se llama difference. O sea, lo primero que hay que escuchar es qué es lo que está quitando. Y como sospecharán, lo único que se debería escuchar que está quitando sería mínimamente el... Pero si ya empezamos a escuchar como culebritas o chispitas ahí, esos son, es contenido espectral de nuestra señal. Lo estaríamos mutilando. Y además, con esto corremos el riesgo de que al escuchar el funcionamiento del plugin se escuche, le llaman los gringos artifacts, o sea, cositas que no estaban en la señal y han sido añadidas por la exigencia que le estamos dando al plugin. Se escucha como o sea, como una cosita rara ahí. Eso no lo podemos permitir porque el cliente nos va a decir, oye, pero ahora yo escucho unas cosas raras en mi canción, ¿cierto? Y sumado a esto estaría la cantidad de reducción, ¿no? ¿Cuánto le vamos a quitar al ruido de fondo? Entonces, hay distintos plugins que nos van a ayudar a quitar el hiss, pero recuerden, no vamos a quitar todo, sino solo una parte. Y el resto lo vamos a tener que resolver con un fade in drástico, como ya vimos la clase anterior, ¿no? Un fade in drástico para que no se escuche, sino directamente a donde comienza la música. Y el fade out que vamos a hacer, lo vamos a hacer por acá. El fade out que vamos a hacer, recuerden, no es el fade out definitivo de la canción. Probablemente la canción haya terminado por acá. Ten, 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 pish. Ya está. Nosotros le vamos a hacer este fade que podría ser lineal o podría ser un poco más drástico, pero es un fade con el que buscamos limpiar el ruido. El fade definitivo se hace cuando ya hayamos hecho el mastering, porque si lo hacemos en esta instancia y al cliente no le gusta el fade, nos va a decir, no me gusta el fade y ustedes tendrían que volver a hacer el mastering desde cero. Que en el caso de usar hardware, la cosa se complica. A la hora, ¿no? Si se trata de usar plugins, pues habrá que abrir la sesión, claro está, ¿no? O sea, ya creo que es claro esto, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos. Fade. Lo que tenemos aquí, como les decía, es el dehiscer de Magix, ¿no? Continuamos por acá. Ya vimos nuestro dehiscer. Acá está, por ejemplo, dentro de la familia de Waves, el X-Noise, ¿sí? Y la versión mejorada que es el Z-Noise. Nosotros experimentaremos con ambos allá en el Orson a ver cuál funciona mejor. Que siempre entonces van a trabajar con algún tipo de threshold, ¿sí? Algún tipo de threshold como para poder configurar, ¿no? Y hacer cuán permisivo queremos que sea. Y aquí está la barrita del threshold. Todo lo que está por debajo se va, todo lo que está por arriba queda. Pero entonces, si ustedes dejan el threshold alto y hacen que quite mucho, evidentemente van a comprometer el aire, el brillo, los agudos de nuestro material. Entonces,
lo típico es tener esto súper abajo y este también, que quite una nada. Y siempre comprobando aquí con el botón de Difference que no estemos quitando más información de la que debemos quitar, ¿no? Aquí nos dan unos extras de envolvente, attack, release, está bien, ¿no? En plan que tan rápido actúa, ¿no es cierto? Nuestro limpiador cuando la señal está por encima del threshold y qué tan rápido se cierra cuando la señal cae. Perfecto. Ojo, que esto es más eficiente que una puerta de ruido, ¿cierto? Ahora, hay un plugin de Waves que a ver, se llama Noise Suppressor, creo. Pero ojo, porque ese no es un reductor de ruido, ¿no? Es como una puerta de ruido, o sea que no tiene los parámetros en plan pro como para poder hacer un trabajo de filigrana, dirían, ¿no? Ahí está. Otra opción que tiene este plugin es, ustedes van a una parte del audio, que obviamente tiene que ser o bien el inicio o bien el final de la canción, le dan a Learn, ponen Play y entonces el plugin va a copiar o va a analizar el ruido y a partir de ahí va a empezar a deshacerse de aquello que se parezca frecuencialmente hablando a ese ruido que ha copiado. O sea que es una herramienta también útil. Este es el X Noise, pero como les digo, por ahí también está el Z Noise, que funciona más o menos parecido y quizá de incluso hasta mejores resultados. De cualquier modo, recuerden, no vamos a quitar todo el ruido con un único plugin. Vamos ahí. Les estoy poniendo debajo de cada plugin el videillo ahí, el link del video para que vean cómo funciona ese plugin, ¿cierto? En plan, extra para que lo tengan presente, ¿no? Ahora, clics, ¿cierto? Clics, la limpieza de clics también es importante. Y esos clics, como les decía, pueden ser de distintos tipos, ¿no? Tipo que entramos a grabar o hacer un punch, ¿no es cierto? Y se generó un clic a la hora de entrar a grabar, a corregir una toma, porque hemos cortado, hemos entrado a grabar cuando, digamos que el ruido de fondo de una toma, ¿cierto? O es más, el sonido del instrumento estaba, digamos que en su máximo volumen, o sea, no hicimos el corte en el cruce por cero, para hablar en términos de audio digital, ¿no? El mejor lugar para cortar el audio siempre es en el cruce por cero, porque es el lugar de menos amplitud. Lo ideal sería cortar acá o entrar a grabar. Si no, si cortamos acá, obviamente estamos en el punto de máxima amplitud de esa señal y se va a escuchar un clic, ¿cierto? Estos clics vemos o podemos entender que entonces pueden responder a distintas situaciones, ¿sí? Mal entrada a grabar, una mala edición, un audio mal lupeado, por ejemplo, típico, o sea, hay una serie de canciones que he recibido y te das cuenta que justo en el coro se repite el ruido, porque en el coro han utilizado probablemente otro loop y está mal lupeado. Eso es un poco, pues, amateur, ¿cierto? Y entonces podríamos tener una serie de clics a lo largo de nuestro material. Esto, desde luego, tenemos que corregirlo en esta instancia, o sea, eh, cuando recibimos la mezcla. Obviamente, lo ideal hubiese sido que se corrija en la etapa de mezcla, ¿no? Pero bueno, en esta instancia y teniendo como punto de partida el material, ¿no? La instancia de haber recibido ese audio y trabajar sobre él. O sea, podríamos llamarlo nuestra etapa de limpieza previa al mastering, ¿sí? A esto me refiero. Porque obviamente si lo hacemos después, cuando ya está listo el material y le queremos poner un plugin, la amplitud de ese ruido va a ser todavía más fuerte, ¿no? Entonces,
ahí sería mucho más evidente y mucho más difícil de quitar. Vamos a encontrar distintas herramientas que nos van a permitir quitar esos clics. Algunas de ellas son automáticas y algunas manuales, vamos a ponerlo así. Entonces, por ejemplo, dentro de las automáticas está de la familia de plugins de Waves el X-Click, ¿sí? El quitador de clics. Y entonces aquí, ¿cómo funciona? Nuevamente con un threshold y el plugin detectaría algún tipo de clic que no se parece a la forma de onda normal. Con el threshold y con el shape, pues podemos controlar la cantidad de ruido que va a quitar, ¿no? De la información del clic que va a quitar. Esa es una opción. Eso es si por ahí encontramos muchos de esos clics a lo largo de la canción, ¿cierto? Recuerden siempre, nuestra tarea en mastering no es la de limpiar ruidos, ¿no? Estos ruidos, por ejemplo, les comparto algo que acaba de pasar. Estaba haciendo un disco de jazz y, claro, no, pues no vamos a permitir que en el disco de jazz haya estos ruiditos, ¿no? Como que no queremos. Y entonces, manualmente, he tenido que ir limpiando todos los ruidos y casi estuve a punto de llamar al cliente a decirle que por favor limpiaran sus tracks. Y esto puede deberse, ojo, a eso iba el ejemplo que les estoy contando, que quizá han puesto también el micrófono muy cerca al instrumento y cualquier mínimo movimiento, ya que es un micrófono muy sensible, me refiero a el saxo, que era el instrumento que evidenciaba este ruido, podría convertirse en un tipo de clic, ¿no? Entonces, el simple hecho de poner el micrófono muy cerca. Entonces, habría que alejar el micro. Ya ustedes han visto técnicas de microfonía, ¿no es cierto? Y saben que quizás no queremos un sonido tan presente, sino queremos uno un poquito más suavizado. Con un micrófono un poquito más alejado podríamos evitar esto. Bueno, ahora, ¿cómo fue que tuve que limpiar eso? Vamos a verlo aquí con un limpiador manual que se llama limpiador espectral. Lo que hace este limpiador es, hace una medición espectral de nuestra información, de nuestra música. Vean que acá está todo. Y acá abajo tenemos, podríamos poner acá una línea de tiempo. Y aquí tenemos las frecuencias, ¿sí? Y entonces, el análisis nos va a decir que, por ejemplo, esta no se ve, pero que esta nota tiene determinada frecuencia, por ejemplo, y dura tanto, ¿sí? Pero además de eso, y esto es considerado información normal del material, este limpiador nos va a reconocer, nos va a identificar cosas extrañas, como por ejemplo esto. Aquí hay un ruidito. Aquí hay otro ruidito, ¿cierto? Aquí puede que haya otro ruidito. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, primero, escuchar. Y es más, este limpiador hace un análisis en estéreo, pero también por separado en left-right. De tal modo que si ustedes perciben que suena un clic al lado izquierdo, le dicen al limpiador que solamente van a corregir el lado izquierdo. Seleccionan estas zonas que hemos visto acá y el software va a hacer su trabajo, ¿no? De hecho, vamos a verlo, ¿ya? Ahora, cuidado porque aquí podríamos tener también instrumentos que tienen, digamos, un ataque muy rápido, ¿no? Podría estar acá. O también podríamos tener, que es muy habitual también, un instrumento que efectivamente tiene un ataque rápido, pero justo al costadito, que no es el caso con el que estamos trabajando en este momento, pero justo antes del ataque del instrumento hay un ruidito. O sea, a lo que voy es que hay que estar muy atentos, escuchar muy bien
para eventualmente tener que hacer zoom y probablemente logremos identificar que el ruidito está justo antes del ataque del instrumento. Yo les comparto todo lo que me ha pasado a mí a lo largo de estos años en el estudio y hay que estar muy atento para poder limpiar esos ruidos. Entonces, como esto es algo, esta herramienta no es muy habitual, tenemos por acá un videillo. Entonces vamos a darle clic por acá. Vamos a preparar, ese es sonido ambiental, pero igual vamos a compartir la imagen, un segundito. Compartimos por acá. Ya. A ver, vamos por acá. Bueno, share sound también le pongo. No hace falta escuchar pues estéreo o lo que fuera, pero que sí nos interesa es hacernos una idea de esta herramienta, ¿no? A ver. Por ahí viene. Espero se escuche bien. Although using spectral editing from within the Spectral VIP is very editing. convenient, it's also fairly basic. But if you have the Magix Cleaning and Restoration suite, you will then have access to the Spectral Cleaning Offline Editor, which is much more fully Y es featured. donde está The Magix Cleaning and el Restoration ruido, ¿no? suite is available as a paid add-on. Sí. Aquí Although dice, bueno, ¿no? Lo que comentábamos hace un rato, que en Samplitud hay que pagar para acceder a este bundle de limpiadores, ¿no? if you are a Sequoia 12 user, it is included as part of Sequoia the lo package trae at no por extra default. charge. Entonces vamos a ver acá. This add-on includes the Spectral Cleaning Offline Editor Bueno, plus ahí 5 real-time habla plugins. pues, ¿no? De These are toda la the introducción Declipper, de los plugins Declicker, que vamos a and encontrar, Prelude and el Sequoia. limpiador First select an de audio clips, object todo and eso. go to the main. Ok. Ahora sí. Sí, vamos a ir a los efectos, restauración, spectral cleaning. Alternatively, right-click on the Y, object and from the menu go to Effects bueno, ¿no? Offline, Distintas formas de editar. Restoration, Spectral Cleaning Offline. Y ahí This está will open la the dedicated representación Spectral Cleaning Editor, which has an extended análisis feature set espectral. compared to the basic inline spectral editing. Los- I've created my own dedicated Los- shortcut to open this editor. Los youtubers, ¿no? The editor has Siempre 5 different color explayándose. options. These are Default, Bueno, entonces, formas de hacer Contrast, custom la visualización Fresh, de nuestro limpiador Black and espectral. White, Y ya and empezamos a fast. ver que hay cosillas I'm ahí, staying with ¿no? the default Pero color hay for this que example. identificar qué es basura y qué no. I have a loop I recorded from a vinyl Entonces, record, vamos a escuchar. but there are 3 clicks I would like to remove. ¿Sí? Tac, tac, The term tac. range selection when using the Spectral Cleaning Editor Entonces, relates to an area selected parece when broma, using the pero lo drawing único tool. que hay que hacer The es drawing seleccionar la zona donde está ese clic. tool, pencil mouse mode, will be activated upon opening the editor. And this tool is similar to spectral mouse mode but with some advantages. A veces hay que incluso meterse aquí en profundidad a ver si esto también es un ruido. Vamos a ver. ¿Dónde One está advantage is nuestro that you ruido? can select and process multiple está. ranges if required. Seleccionamos. As soon as I draw a range around a click, the spectral Pueden, view obviamente, acercarse por aquí, acercarse por acá. Cuidado cuando ese ruido ha disparado algún tipo de reverberación, en cuyo caso no podemos hacer la selección tan meticulosa, sino hay que prolongarle un poquito la cola. view for that range is Y ahí modified. desapareció, ¿por qué? Porque ya le dio a la opción que nos permite limpiar ese ruido, ¿no? A ver, vamos a darle tamaño completo. Y por acá está. Bueno, no lo cubre, pero acá está la opción de quitar el ruido. As soon as I draw a range around a click, the spectral view for that range is modified. Ah, no, verde. Ya, claro, solamente tienen que seleccionarlo. ¿Por qué? Porque vamos a poder seleccionar varios y al final es que vamos a hacer una especie de render. Use the bypass button to A-B. Tenemos la opción de, si no nos gusta o no funciona, borramos esa selección.
si queremos bypassearlo, a ver si estamos realmente resolviendo el problema, está, ¿no?, el botón de B de bypass para poder escuchar sin el ruido y con el ruido y a ver si afecta en algo, porque a veces hacemos una región demasiado grande y luego el cliente se queja diciendo que hay una especie de modulación, y es cierto. O sea, puede haber una especie de, como un sustain en el material que no era parte de la música. ¿Cierto? Ahora seguimos por acá. between pre and post filtering. Está de nuevo. I can porque está en adjust the bypass. range boundaries using the handles. Ujú. Podemos achicar esto Use the intensity para que control sea muy preciso. Podemos to adjust también, how much filtering you want applied eh, to the selected digamos area. que darle cierto tipo Zero de selectividad o de sensitividad, ¿no? Para quitar el ruido. Sigan teniendo en cuenta que la altura es la frecuencia, ¿no? percent will give you no Si filtering. ustedes, escuchan que el ruido está únicamente en los agudos, perfectamente pueden dibujar esta parte del rectángulo en la zona de arriba, porque ese ruido no tiene una componente de baja frecuencia, por ejemplo. The higher the percentage, the more the click is filtered out. Ok, o sea, no es sencillo. Hasta que I'm now clicking the calculate Yes. button and the selected audio is Al darle re-rendered calculate, without the click. se hace un nuevo audio, ya no incluye ese clic. Así de fácil. If you have a piece of audio which has several similar clicks that need removing, the Ajá. click markers can be very useful in speeding up this process. Podemos utilizar un método ahí, bueno, que puede ser un poquito tedioso, pero podríamos seleccionar todos los ruidos y al final ponerle el calculate. O lo que nos dice es, podemos dejar marcadores ahí donde estén los ruidos y lo va a quitar automáticamente, ¿no? A ver. In this example, I'm going to use click markers to help with the removal of the 3 clicks present in this audio. To add click markers, position the play cursor so it dissects the click. Vamos a poner el Then marcador add the en el marker by medio del left-clicking clic. on the middle yellow marker icon at the marcador. top center of the spectral editor. Nos vamos al otro clic, al mero medio. Alternatively, use the keyboard Ponemos otro shortcut marcador. Shift plus C. Puede estar bien, ¿no? El último. All click markers will be labeled with a C. Now that all the markers have been positioned, I'm going to Entonces draw a ahora- range around just one of the clicks. Hacemos el dibujito en uno de The ellos. next step is to left-click on the yellow, apply range selection to all click markers Entonces, icon, como que which is copiamos above esta the selección insert marker a todos los icon. ruidos. Now that range will be duplicated to the positions of the other click markers. ¿Sí? Ahora, se entiende que esto es posible si el ruido es igual, ¿no es cierto? Pero si tiene algún otro tipo de componente frecuencial, quizá estamos quitando más de la cuenta, ¿cierto? Before pressing calculate, it's advisable to make sure the create copy checkbox is ticked. This ensures the rendered file is saved as an effects file. Finally, press calculate and you're done. Acá The 3 clicks have now been removed. veamos. Se fue, ¿no? Se fueron los 3. You can move an entire range by left-clicking anywhere within the range También and esto dragging. lo uso muy a menudo, sobre todo en los finales de las canciones, cuando ya se acaba la energía y ustedes pueden ver que la cola está desinflándose y no hay nada de esto, pues esto podría ser hiss, podría ser algún tipo de ruido. O sea, ustedes podrían dibujar con mucho cuidado un mega rectángulo que abarque una zona muy grande y con eso están quitando algún tipo de hiss que pudiese estar en el fondo. Pero si hacen un rectángulo muy grande y se emocionan y bajan demasiado la frecuencia a aquel rango en el que sí hay algo de información evidente, se va a escuchar como que la nota se prolonga y un ruido robótico medio extraño. Entonces, no queremos eso.
¿no? Con esto To podemos ir delete a quitando range, todo just lo que left-click on the necesitemos cross quitar. at the top right-hand corner, Ujú. or click inside the range and press the delete key. Hay distintas opciones de ir borrando. You can also Estos select multiple espacios. ranges. Podemos hacer, ven, varios. Aquí, por ejemplo, cuidado, porque si estamos quitando algún tipo de his aquí y acá, obviamente esto va a sonar sin his y aquí vuelve el his y aquí se vuelve a ir. Cuidado, ¿cierto? O sea, hay que ir a la segura, ¿no? Hacer una selección grande y chequear que estemos quitando bien el ruido y que no nos juegue en contra. Begin by selecting the first range and control-click the ranges you want to add to the selection. Ujú. All actions will now be applied to the selected ranges. Perfecto. Entonces, yo creo que Although I touched on estamos this bien, ¿no? earlier, it's worth repeating. Markers, You can also add Epi. click markers from within the VIP. Ok, desde el mismísimo DAW, ¿no? Desde nuestro audio podríamos marcar o generar estos marcadores. Pero bueno, la idea era simplemente poder ver cómo es que funciona un limpiador espectral. Vamos a volver a nuestro texto. Está acá. Quitamos el Share Sound. Y ahí estamos, ¿cierto? A ver, ahí está el chat. Muy bien. Entonces, este es otro tipo de limpiador. Claro, a veces de buen rollo queremos ayudar al cliente para no tirar atrás la mezcla y que lo corrijan. Y nos podemos estar pasando una hora limpiando ruiditos y no es la idea. Yo suelo limpiar aquellos que son evidentes, ¿sí? Y le digo al cliente, mira, por si acaso he quitado esto, como para generar algún tipo de aprendizaje, ¿no? Y es que la próxima vez revisen mejor sus tracks antes de mandarlo. Ahí está el limpiador espectral. Lo van a encontrar también en el mundo del RX. Luego tenemos el X-Crackle. Volvemos a nuestros distintos ruidos y a nuestras herramientas habituales. El X-Crackle. Crackle es el ruido del vinilo. Así lo han llamado, ¿no? Como que el disco, el sonido del huevo frito, ¿cierto? Y esto a veces lo usamos en plan creativo, ¿no? Los productores lo usan en plan creativo, los artistas, por lo cual habría que consultar al cliente si ese ruido de vinilo es intencional o no, ¿cierto? Porque si se trata de una restauración de un material, ahí probablemente tengamos luz verde para poder quitar más ese ruido. Pero si es un sample que estamos usando en una canción y ese sample tiene ese ruido, quizá no haya que quitarlo, ¿no? O sea, perdonen la obviedad, ¿no? Pero es importante hablar un poquito de esto. Ahora, no solamente hace alusión al ruido del vinilo, el X-Crackle, sino que además también nos sirve para quitar el sonido de los labios del cantante o la cantante antes de entrar a cantar. Y esto es muy común. Entonces, un quitador de hiss no haría eso. Un quitador espectral, ¿no? Un limpiador espectral probablemente sí, ¿sí? Pero si quieren buscar una herramienta automática que les ayude a quitar esos ruiditos que el cantante o la cantante hace antes de empezar a grabar, pues el X-Crackle es el camino por donde vamos a ir. Para ese ruido de boca que acaba de hacer, lo ideal es el X-Crackle o el de click. Ah, mira, ahí tienes también entonces otro tipo de limpiador, ¿cierto? Ambos hacen lo mismo. El X-Crackle hace esto y el de click mouse del RX también lo va a hacer, ¿sí? O sea, vean que hay entonces distintas suites de restauración, distintos plugins de limpieza en los distintos softwares que vamos a utilizar. ¿Cuál es mejor? Habría que ver el rendimiento o el algoritmo propiamente dicho de limpieza, ¿no? Probablemente
el RX destaque en la calidad de sus algoritmos comparado con el ex-Crackle de Waves, por ejemplo, ¿no? Chequéenlo ustedes. Ahora, hay que ver también qué opciones nos da, ¿cierto? Entonces tenemos, ¿no?, el limpiador de huevo frito o de ruiditos de voz, ahí está. Distintos parámetros que nos van a permitir quitar este ruido, ¿no? Y ténganlo en cuenta para poder utilizarlo, ¿no? Es vital. Pero aquí lo que nos interesaba compartir era el cuándo poder usarlo, ¿cierto? Si es restauración, de todas maneras. Si es una cuestión hecha a propósito, consulten mejor al cliente antes de meterse a usarlo. Luego tenemos, si seguimos hablando de restauración, el declip o declipper. Cuidado, porque esto es un declipper, o sea, un quitador de clips, o sea, de muestras que podríamos entender están distorsionadas, ¿no? Clipeadas. No es lo mismo que un soft clipper o un clipper, que eso es un tipo de herramienta que nos va a permitir ganar volumen y generar un colorcito particular cuando se trata de un soft clipper, que ya de esto hablaremos más adelante. ¿Ah? Este es un quitador de eso. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces nos llegan materiales que, llámese, una remasterización de un material, ¿sí? Y entonces, esa masterización original tenía estas distorsiones. Entonces, lo que hay que hacer es, para poder hacer el remaster, tendríamos que quitarle esta distorsión, vamos a llamarlo así. Entonces, ahí está, de clip o de clipper. Dice, por lo general, solemos decir al cliente que la mezcla la debe entregar a cierto volumen, ¿cierto? A -6 dB full scale, y esto justamente con la intención de que la forma de onda no esté truncada, ¿cierto? Y entonces, al no estar truncada, difícilmente podría haber algún tipo de clipping, ¿no? Pero si ya viene clipeada, entonces vamos a tener que intentar o vamos a tener que usar alguna herramienta que nos permita, ojalá, quitar lo que tenemos que quitar. Entonces vamos a jugar con un threshold, vamos a ir bajando acá y la herramienta va a ir quitando, ¿cierto?, lo que considera pues frecuencialmente visto como distorsión, ¿no? Acá hay un limitador para que, dice acá makeup gain, o sea, como para que incluso podamos subirle el volumen o evitar que distorsione de nuevo. Todo eso se puede usar. Lo interesante aquí es poder quitar el sonido de la distorsión. Esto a veces hay que ser honesto, ¿no? El cliente nos pide un mastering demasiado hot, y de nuestra experiencia de haber escuchado el Dead Magnetic, sabemos que podría estar distorsionado el material. Por más que hayamos tomado todas las medidas, o si el cliente quiere que suene demasiadísimo fuerte, corremos el riesgo de que las senoidales se conviertan en ondas cuadradas. Entonces, podrían, si es que ustedes, que es lo habitual, no conocemos el material, ¿cierto? Y podría tratarse de un género muy particular de música, llámese por ahí un poco de shoegaze, y la verdad que no sabemos qué cosa es la distorsión o el ruido que viene en el material y qué cosa es lo que podríamos haber añadido nosotros, ¿sí? Porque puede ser muy sutil la distorsión, mientras que el ruido con el que viene el material es demasiado evidente. Entonces, por si las flies, cuando no conocen mucho el material y les piden que trabajen muy al mango, podríamos ponerle un quitador de clips, ¿no? Por si acaso. No le digan a nadie esto, pero ténganlo en cuenta. ¿Mm? Sí, entonces, como ven, hay una serie de opciones de limpieza. O sea, por favor, ¿no? En el RX hay muchos módulos más que los vamos a utilizar en restauración. Siempre se dijo
por ejemplo, que cuando ustedes graben, debemos grabar sin reverberación, ¿cierto? O sea, si vamos a grabar un piano y vamos a grabar directamente o sola o únicamente el sonido del piano, llámese que viene de un sinte, ese preset podría tener un reverb asociado. Claro, siempre hemos dicho, no graben con reverb. Pues si ya lo han grabado, siempre se les dijo también que no había forma de quitar la reverberación. Hoy sí se puede quitar, ¿no? Y queda bastante bien. Entonces hay una serie de otros limpiadores nuevos, muchos de ellos, que nos dan como que opciones más amplias a la hora de limpiar. Pero los típicos son los que hemos visto nosotros en esta primera parte, ¿no? Una conclusión dice, vamos a encontrar, hay una serie de, ¿no? de herramientas de limpieza que podríamos necesitar, sí, sí, estos son los ruidos más típicos que podríamos encontrar en nuestro entorno del mastering. La idea es que, como ya hemos dicho, esto tenemos que hacerlo antes del mastering. Recordar también que no vamos a quitar todo el ruido con una única herramienta, ¿sí? Incluso con el limpiador espectral, por ejemplo, a veces quitamos el ruido y no lo exigimos demasiado y luego volvemos a hacerle otro cuadradito, otro rectangulito para quitar algún resto que haya podido quedar. O simplemente al limpiar uno de los ruidos, resulta que detrás de él había otro ruido que podría estar incluso en el canal izquierdo o en el derecho. Entonces, podemos hacer varios de estos procesos, ¿no? Pero cuidado, ¿ah? No buscamos quitar todo. Ahora, también podemos hacer ediciones correctivas, que ya lo comentábamos la otra vez, ¿cierto? Si es que teníamos algún ruido que estaba en el coro 1, pero en el coro 2 que estaba o que tenía la misma instrumentación, no había ese ruido, perfectamente podemos copiar y reemplazar. ¿Mm? Esto también es válido entre nos, ¿cierto? Dice, por último, recordar que no es nuestro trabajo limpiar todos los ruidos, así que cualquier exceso o cualquier, digamos que si detectan que hay miles de ruidos, consulten al cliente porque incluso pues podrían tener que rechazar la mezcla. Entonces, esto en cuanto a limpieza. Una combinación del limpiador que vayamos a utilizar con eventualmente una técnica de edición, o bien fades, o bien algún tipo de corte y reemplazo de la región, ¿no? Muy bien. Ahora, dejamos atrás esto y como vimos ya en las clases anteriores, primero nos centramos en ruidos y fase. En realidad el orden lo habíamos visto al revés, ¿sí? Pero bueno, qué sé yo, ¿no? Lo podemos trabajar aquí en este orden de nuestra clase. Digo esto porque si la canción tiene ruidos, podríamos intentar resolverlos. Pero si hay problemas serios de fase, ni pierdan el tiempo en intentar resolverlo, ¿no? Esa era un poco la figura. Entonces, tenemos que hablar justamente ahora entonces de imagen estéreo, ¿no? Administración, manipulación de la imagen estéreo. Y también esto está relacionado pues a problemas de fase, detección e intentar resolverlo, ¿no? Algo de esto ya hemos visto en clase. Entonces, esto definitivamente es parte de la etapa de escucha y análisis. Vamos a identificar esto. En un primer momento, al poner play, van a notar que suena extraño cuando hay un problema de fase. Si aparece esa duda, entonces automáticamente hay que abrir nuestro medidor de correlación, que se ve así, para ver si nuestra oreja está en lo cierto o no, ¿cierto? Esto es lo que hay que abrir. Que puede estar vertical, puede estar diagonal, puede estar como esté, pero nuestro medidor de correlación nos va a dar esto, el +1, el -1 y aquí el 0, ¿cierto?
Y lo que nos va a decir es, como ya lo hemos comentado en su momento, cuánto se parece lo que está en el canal izquierdo con respecto a lo que está en el canal derecho. Si es exactamente igual, la agujita se pega al +1 y eso significa que el material es mono. Automáticamente cogemos el teléfono y llamamos al cliente, ¿cierto? Porque nosotros no podemos masterizar algo que esté mono, a no ser que sea algo muy particular, ¿sí? Pero si lo que tenemos en el canal izquierdo es exactamente igual a lo que está en el canal derecho, pero revertido en polaridad, la agujita se pegaría al otro lado. Con lo cual estaríamos ante, pues, cancelación, ¿cierto? Puestos los límites, ahora hay que ver dónde debería moverse esto, ¿no? ¿Dónde debería estar? En el medidor de correlación de fase, deberíamos intentar que la medición esté más o menos por acá. ¿Sí? Pero eso es un poco, pues, displicente. ¿Cómo por acá? Sí, ¿no? Más o menos 3/4 de la zona positiva. Porque incluso si está por acá, que uno podría decir, pero estamos en la zona chévere. No es la zona chévere. O sea, aquí ya hay cosa rara y eso lo van a comprobar cuando en el sistema de reproducción que utilicen, en el administrador de monitores, ¿no? El controlador de monitores, pongan mono. Si ustedes ponen mono, hay muchísima de la información que está a los costados que se va a perder drásticamente. Entonces, no se permitan que el material esté por acá. Ahora, es frecuente que, por ejemplo, las librerías de pianos, ¿cierto? Que usamos, y los tracks correspondientes a esas librerías de piano estén paneados a los extremos. O, por ejemplo, si ustedes suelen bajar los tracks de electro... Ah, no, de Telefunken. Telefunken Electroacoustic Multitracks. Ahí hay una serie de multitracks que pueden bajar para practicar mezcla. Y hay baterías grabadas, ¿cierto? Conjuntamente con guitarras. Es como un directo, ¿no? Como un vivo grabado. Y van a notar que los overheads han sido grabados con la técnica AB. Y esa técnica AB, de lo que hemos estudiado nosotros en técnicas de microfonía estéreo, tiende a generar imágenes estéreo muy amplias, o sea, demasiado amplias. Y la batería no tiene por qué ser una fuente, no es una fuente tan amplia. O sea que se puede generar, en el caso de un piano o en el caso de los overheads, un movimiento temporal, ojalá temporal, por esta zona. Pero a la que entra el bajo, el bombo, la cosa se arregla. ¿Sí? Bueno, pues yo creo que podemos vivir con eso. Pero si la mezcla es nuestra, ojo pues, ¿no? El piano no lo paneen a los extremos. Denle el tamaño normal que ese piano debería tener. ¿Sí? No es súper grande, ¿no? Lo mismo pasa con la batería. Con la AB van a tener que panear para darle el tamaño normal de una batería. Bueno, bájense esos temas, esos multitracks de Telefunken, porque realmente sirven, ¿ah? Para practicar, ¿no? Entonces, lo normal, como decíamos, es que debe estar más o menos 3/4 de la zona positiva. En música orquestal le ocurre lo mismo de que se va al centro. Sí, sí puede darse eso, ¿ah? Puede darse porque una orquesta sinfónica, ¿cierto? Tiene una correlación particular, ¿no? Porque hemos puesto nuestra técnica, llámese una ORT, que nos da una imagen estéreo muy amplia, y del lado izquierdo tenemos violines y del lado derecho tenemos contrabajos, por ejemplo, ¿no? Entonces, si se quedan tocando, ¿no? Esta sección de la orquesta, podría haber un poco de esta zona. Sí, es muy válido lo que consultas, Piero. Ahí, por ejemplo, es donde entra el Decatri, ¿cierto?
porque el Decatri nos pone un tercer micrófono al centro. Entonces lo que busca es darle un poco de zona correcta a ese ensamble que está tocando en ese instante. ¿Mm? Sí, muy válido. Entonces, ahí está. Dice, de no estar en la zona correcta, se abre una serie de posibilidades para intentar mejorar la correlación. Ya hemos hablado de mejor corregimos esto, ¿no? En mezcla, pero bueno, vamos a ver. Vamos a poner los dos supuestos, ¿cierto? Si la aguja está muy a la derecha, o sea, si el medidor de correlación está muy a la derecha, ya hemos dicho que esto, si estuviese pegado a la derecha, sería mono, ¿cierto? Cuidado, ¿no? Porque y acá está, de hecho pueden ver acá el medidor el medidor de imagen estéreo. Está al medio, o sea, esto está súper mono, ¿sí? Entonces tenemos estos dos feedbacks para poder entender que aparentemente es necesario abrir la imagen estéreo, ¿no? Entonces, solución, ¿qué podríamos hacer para abrir la imagen estéreo? Pues por ahí tenemos unas cuantas opciones, ¿sí? A ver, vamos a ver. Por ejemplo, podríamos utilizar un estéreo enhancer, ¿sí? Estéreo enhancer, como lo es el Waves S1 Imager, como lo son los enhancers de hardware que vamos a encontrar para los DAWs. No, perdón, no, perdón. No. Los enhancers de hardware que vamos a encontrar perdón, que esto ya. En los ruteadores de mastering, ahí hay mejoradores estéreo, ¿sí? Que lo único que están haciendo es combinar L más R y L menos R, que lo vamos a ver más adelante cuando veamos procesamiento MS. Y pues podemos hacer que crezca, en cuyo caso el indicador empezaría a moverse hacia la izquierda. Entonces podríamos decir que estamos mejorando, ¿no? Por un lado, nuestra anchura, pero por otro lado también nuestra correlación de fase, ¿no? Nos habla de una mayor, ¿no es cierto?, diferencia, lo cual se traduce en una mayor espacialidad. Perfecto, sí que se puede. Ahora, esos stereo enhancers, hay básicos y hay más chéveres, podríamos decirlo así, ¿no? Un stereo enhancer típico, ya hemos dicho, es el S1 de Waves, que es este plugin, lo usamos nosotros ahí en el Orson, que nos da un triangulito y ese triangulito tiene asociado un fader. Subimos el fader, crece la imagen estéreo. Perfecto. Pero ese stereo enhancer funciona con toda la banda, o sea, con todo, ¿no? Todo el material, de 20 a 20.000, perfecto, ¿sí? Pero hay otros que son un poquito más chéveres, que son stereo enhancers, pero multibanda. Ahora hablamos un poquito de esto. Ahora, ¿qué otra opción podemos tener o podemos encontrar? Pues utilizar un reverb nos podría ayudar a ampliar un poco, en el caso que haya que ampliar, la imagen estéreo. Pero claro, no podemos poner un reverb de Hall o Cavernous Space, tendrá que ser un room, ¿no? El algoritmo de room de como mucho 800 milisegundos. ¿Sí? O sea, es un room corto y que obviamente no podemos usar mucho. ¿Por qué? Porque se podría difuminar el groove, ¿no? El bombo y el bajo, que ya sabemos que no admiten reverb, se podría difuminar. Este es un riesgo de poner reverberación en mastering. Una vez una banda me dice, ya te mandamos las canciones, no les hemos puesto nada de reverb para que tú puedas hacer tu trabajo. Y yo digo, ¿cómo que no han puesto nada de reverb para que yo haga mi trabajo? Olvídate, ¿no? Esto se tiene que hacer en la etapa correcta, que es mezcla. Cuidado con el reverb. Hay formas de añadir reverb en modo MS. Se podría.
Si ustedes tienen Logic, pueden utilizar, ¿no? A la hora de poner su plugin, lo configuran como dual mono y dentro del el engranaje que nos permite configurar el plugin, lo podemos poner como mid y side y entonces solamente le damos reverberación a los costados y no le damos reverb a aquello que está paneado al centro. Eso, chévere, puede servir. También podemos utilizar procesamiento MS. O sea, el simple hecho de que ustedes con un ecualizador que está en MS le suban frecuencias, ya luego vamos a hablar de esto, pero si le suben acá el volumen en los medios graves, por ejemplo, ¿sí? O en los agudos, porque hay reverbs acá, por ejemplo, automáticamente la imagen estéreo va a crecer. O si, por ejemplo, con compresión, si ustedes le dan más makeup gain o más output en el camino, ¿no? En el canal de los costados, automáticamente crece la imagen estéreo. Entonces, el procesamiento MS también nos va a ayudar a hacer crecer la imagen estéreo. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Seguimos por acá. Ahí está, ¿no? Dice, una versión más pro de un Stereo Enhancer sería, ahí lo tienen, un multiband stereo enhancer. Entonces ustedes pueden decidir qué hacer con nuestra información. Por ejemplo, ¿no? Lo activamos en, que en el modo multiband y bajamos nuestra frecuencia porque aquí está en 300 y pico hertz, o sea, lo ponemos más abajo, el crossover, porque acá hay un crossover, lo ponemos acá y le decimos que todo lo que está, ¿no es cierto? Por debajo, por ejemplo, de 100 hertz, bueno, acá, no, acá estaba 0,7, ya, pues 100 hertz, ya. Todo lo que esté por debajo de 100 hertz, lo vamos a poner en mono. ¿Ven? Entonces acá están las tres bandas. Si nosotros ponemos en mono todo lo que está por debajo de 100 Hz, las otras bandas las podríamos abrir más de la cuenta, pero nunca perderíamos la contundencia del bombo en el centro. Entonces, eso está bueno, porque uno de los riesgos de abrir demasiado la imagen estéreo, y lo vimos en versión foto, es que la cara nos la estiren hacia los costados. Entonces, ahí perderíamos toda la pegada del centro, ¿cierto? Ahí tenemos nuestro Stereo Enhancer multibanda. Y habría que identificar, vamos a ver allá, ¿no? En el Orson, nuestra canción esa que comienza con unos coros. Si esos coros están en el rango medio grave o medio agudo, o si hay unas guitarras en el rango tirando hacia lo agudo y que todo eso está fuera de fase, podríamos entonces intentar cerrar un poco, pero no todo, sino un poco ese rango y cerrar o abrir según sea necesario, porque el problema de cerrar es que, claro, se corrige la situación de fase, sí, pero se cierra demasiado. Entonces, si lo dividimos por bandas, podríamos darle algo de vida a ese material, ¿no? Sería una opción extra. Ya tenemos entonces las tres formas de trabajar para lo que estamos buscando, que es abrir la imagen estéreo. El otro escenario sería cuando el medidor de fase está muy a la izquierda, o sea, pero ni siquiera estamos en la zona horrible, ¿no? Estamos acá. Y de hecho ya cambió de color y se puso rojo. Antes era blanco. Yo creo que la sinestesia nos dice algo, ¿no? O sea, blanco, ok, pero rojo ya estamos mal. Peor aún si esa medición o ese medidor se va hacia la izquierda, ¿no? Podemos ver en el medidor de correlación que incluso aquí ya hay cosa rara. Ya está como difuminado. Estamos jalando demasiado para los costados y corremos el riesgo de difuminar el centro. Entonces, si el medidor está, como ven,
un tanto a la izquierda, o sea, un tanto en la zona que no nos gusta, y esto es muy posible por guitarras dobladas y desplazadas, ¿cierto? Grabamos una guitarra, duplicamos el track y lo movemos un chin, esto ya está generando alguna situación de fase. O si estamos utilizando plugins de reverberación y en el plugin, por ejemplo, ya viene por default un dry wet ratio que no es 100%, sino que acá hay una combinación de 30% y 70%. Esto ya puede estar trayendo problemas de fase. Sobre todo van a experimentarlo con los reverbs de Abbey Road. Casi siempre dan problemas de fase. Entonces, corrijan eso, ¿no? Bueno, en fin, sea cual sea lo que está generando nuestro problema de fase, ¿qué habría que hacer? Pues en principio, cerrar la imagen estéreo, ¿cierto? ¿Podemos cerrar la imagen estéreo? Sí, pero esto es un poco problema, ¿no? Entonces, dice, manipular la anchura puede servir para tener másters espaciosos, envolventes, dependiendo del género, ¿sí? Por ejemplo, yo siempre les hago les pongo la tarea mental de que escuchen, por ejemplo, no sé, doble 9 y la música que suena ahí, y luego cambien a filarmonía y van a notar cómo la imagen estéreo crece tanto. O sea, en filarmonía lo que van a escuchar es música académica, ¿no? Música clásica, o sea, orquestas. Mientras que en doble 9 va a ser rock y la imagen estéreo no crece tanto. Entonces, el género manda. ¿Cuánta anchura debemos tener? ¿Cierto? Que sea más envolvente, ¿no? Pero cuidado, pues, porque abrir demasiado va a hacer que, como hemos dicho, todo lo que está al centro corramos el riesgo de que se difumine. Entonces, si no queremos, o sea, si está pues con problemas de fase y tenemos que administrar mejor nuestra imagen estéreo, también habría formas de mejorarlo, ¿no? A ver, por aquí entonces podríamos aplicar procesamiento MS nuevamente, pero aquí lo que estamos buscando es que, por ejemplo, aquí, ¿no? Los graves. Vean qué hay en los graves. En los graves lo que han hecho es eliminar, bueno, no eliminar, atenuar, aunque en la mayoría de casos solemos eliminar, pero lo que han hecho aquí es atenuar los graves que están paneados a los costados. Aquí dice side, ¿no? O sea, hay una S de side. Entonces, esto va a hacer que no venga información de baja frecuencia desde, desde los laterales. Pero aquí le han atenuado. En muchos casos lo que se suele usar, como les repito, es un filtro que quizá no va a estar tan arriba, ¿no? Sino va a estar, dependiendo del género, nuevamente hay que decirlo, por acá y podríamos matarle los graves. Viene para acá. Pero en este caso, lo que han hecho es atenuarle con un shelving los graves. Y por otro lado, le han aumentado los graves en el canal central, ¿sí? Lo cual va a hacer que la agujita se vaya más para acá, ¿cierto? En el medidor de correlación. Y le han terminado de, esto es higiene, le han terminado de eliminar posibles subgraves, ¿sí? Por un lado, entonces, el centro lo han forzado, ¿no? Los graves los han forzado al centro con este tipo de filtrado o ecualización. Y vean que por otro lado, los agudos los han inflado en los costados, ¿no? Entonces, como que estamos optimizando nuestra imagen estéreo por ambos lados, ¿no? En los graves y en los agudos. Cuidado, porque si abren mucho esto, ¿cierto? Obviamente la aguja se vuelve a ir hacia el lado negativo. Pero aquí la idea es que como le han dado más a los graves,
esto tiende a corregir. Pero, claro, si escuchamos que todo se ha cerrado, podríamos corregir dándole un poquito a los ojos. Esa es una forma también, ¿no? Entonces, lo que estamos buscando es resolver el problema de nuestro medidor de correlación. Esa es una opción. Otra opción, más o digamos exclusivamente aplicada a los graves, les he puesto esta fotazo, pero de esta fotazo lo único que vamos a usar es esto, el monomaker. ¿Sí? El monomaker es un heredero de un tipo particular de ecualizador que se utilizaba en la época del vinilo, que se llamaba ecualizador elíptico. ¿Mm? Y ese ecualizador elíptico lo que hacía era básicamente lo que estamos viendo acá, que a partir de determinada frecuencia hacia abajo, todo se vuelve mono. Es lo mismo que hemos visto en el Stereo Enhancer de arriba y eso, ¿no? Aquí hay que tener mucho cuidado, porque no hay mucha más opción que volverlo mono o no mono. Pero en el caso anterior, en el del procesamiento MS, sí que podía haber una variable que podía ser perfectamente el género musical. Porque si ustedes están trabajando, pues probablemente con tunchi tunchi o música electrónica, en el género electrónico, los graves vienen exclusivamente del bombo, ¿no? El bombo y bajo. Es más fácil hacer eso. Tenemos un loop que está sonando al centro. Tunchi, 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 tunchi. Perfecto. Se puede hacer este tipo de filtrado radical, ¿no? Podríamos, hablando de radical, desde 100 y pico hertz, chau, te vas. Todo lo que está paneado a los costados lo eliminamos con un high pass filter, ¿sí? Pero un high pass filter que está aplicado a los sides, ¿no? A los costados. ¿A qué voy con esto? Que si ustedes aplican este tipo de filtrado que la electrónica permite y lo aplican a una canción de rock, ¿sí? Y en esa canción de rock hay toms y, por ejemplo, hay un floor tom, perdimos pues, porque la información del floor tom está por esta zona. Entonces, lo que estaríamos haciendo sería, en este caso, eliminar esa información, ¿cierto? Entonces, lo que habría que hacer en el rock sería desplazar la frecuencia de corte más hacia la izquierda. No, vámonos para acá, ¿cierto? Hasta que sintamos que estamos respetando la ubicación del floor tom, por ejemplo. Pero si lo que vamos a utilizar es un elíptico o un monomaker, cuidado porque lo que vamos a hacer es hacer que el floor tom se vaya al centro. ¿Ah? O sea, va a seguir sonando las frecuencias del floor tom, pero van a venir desde el centro. Y eso no vamos a querer, ¿cierto? Entonces, mucho cuidado a la hora también de administrar, dependiendo del género, pero no solamente, o sea, no lo den por, digamos que fijo o sobreentendido, que siempre a la hora de trabajar con Tunchi Tunchi podemos deshacernos de los graves de 120 o 130 para abajo, y cuando se trata de rock, no, no, tienen que escuchar bien. Alguna vez yo he fregado algo, ¿sí? Porque en los costados quité más información de la que debía quitar y me llamó el cliente a decirme que había quitado unos efectos, pues así como que tridimensionales que había puesto a los costados. Mal rollo. O sea, siempre hay que escuchar. Lo que nosotros hacemos tiene que optimizar el material, no dañarlo, ¿no? Entonces ahí tenemos distintas formas de administrar nuestra anchura, ¿cierto? Primero que nada,
chequear en nuestro medidor pertinente que la anchura está bien o mal y sobre esa base tomar las medidas. O bien abrir la imagen estéreo de alguna de estas formas o bien cerrar la imagen estéreo, ¿cierto? Cuando la aguja está muy abajo, pero teniendo en cuenta que perderíamos espacialidad, perderíamos este sonido envolvente, pero estaríamos intentando resolver el problema porque si ponemos o si escuchamos en mono, habría mucha información que desaparecería. Cuidado ahí, por favor. ¿Ah? Bien. Conclusiones de esta segunda parte. Conseguir una buena imagen estéreo. Definitivamente. A ver, aquí importante, ¿no? Esto ya lo hemos abierto, no lo hemos abierto, lo hemos hablado cuando en técnicas de mezcla vimos el video de David Gibson. Y cuando vimos ese video y estaba definiendo David Gibson el espacio tridimensional y hablaba de la anchura, nosotros dijimos que digamos que la separación entre los altavoces nos daba como que una mayor resolución, una mejor resolución para poder crear nuestras procedencias, ¿no? Y nuestra panorámica. Y entonces, quizá lo que hemos dicho en su momento es que como hoy en día muchísimas de las producciones que recibimos han sido mezcladas en near fields y los near fields están a los costados de la pantalla de la compu, o sea, 1 metro de distancia, la imagen estéreo que han podido generar en ese contexto quizá no es de de lo mejor, ¿no? No es amplia, no es envolvente. Entonces, es muy común que tengamos que abrir la imagen estéreo. Pero ojo, porque si abrimos demasiado, vamos a perder todo lo que tiene que venir desde el centro. Y estamos restándole impacto. Eso es muy, muy importante. ¿Ah? Lo que nos dicen es, tú abre la imagen estéreo y cuando sientas que ya suena bien, por si las moscas, retrocede un poquito. O sea, ciérrala un poquito. Cada uno va desarrollando pues sus formas de trabajar, ¿no? Pero no se permitan que el bombo, presten muchísima atención, no al grave del bombo, al kick del bombo. Si el kick ya no patea, perdimos, ¿sí? Y el cliente nos va a decir, uy, ¿qué pasó aquí? ¿Cierto? Mucho cuidado por ahí. Entonces, ampliar, ¿no? Demasiado la imagen estéreo puede afectar entonces a la contundencia, ¿cierto? De ese bombo. Ahora, aquí les digo, las frecuencias graves, sí, obviamente, pues, pero presten a modo de truco para que identifiquen si se está dando el problema, chequeen que el kick no se pierda, ¿no? Entonces, en ese caso, el multiband stereo enhancer, el monomaker, nos podría ayudar. Dice, en caso de intentar ampliar la imagen estéreo utilizando un reverberador, cuidado, porque también podríamos añadirle difuminación, podríamos estar difuminando también el centro, ¿no? Entonces, habría que tener cuidado ahí y un truco podría ser, como ya les había spoileado, utilizar un reverberador en modo MS. Entonces, solamente vamos a añadir reverb a los costados. Sobre reverb vamos a hablar más adelante, porque si bien hoy hemos visto un primer uso del reverb, que sería el de ayudarnos a darle un poquito más de espacialidad, hay otra situación en la que usamos reverb y es cuando quien mezcló, ¿no? La persona que mezcló eh, o la persona que grabó, es más, ¿sí? Pueda que le haya cortado la cola a los platillos, ¿no? Entonces, tum, 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 pish, tac. Uy, mal rollo, ¿cierto? Porque no está toda la cola natural de esos platillos. Y suele pasar, ¿ah? Entonces, en ese caso, podemos utilizar otro tipo de reverb, que ya no sería un reverb corto que funciona para el género, sino sería un reverb más largo
que nos ayude a devolverle cola al material. Y suele ser un plate, ¿cierto? Como para darle brillito a esos platos, como ya, no importa que los platos los hayan muteado, porque ahí queda el del plate. Y no importa que sobre, o sea, tipo, uy, pero le has puesto 3 segundos de cola, no importa, porque luego podremos hacerle un mejor fade out sin que se sienta que se está cortando los platillos. Esto también es como un último recurso, ¿cierto? Más adelante hablamos de esto también. Listo. Yo creo que estamos bien por hoy, es lo que teníamos que hablar. Nos vemos el sábado en el instituto, ¿cierto? Y vamos a trabajar con algún tema que está fuera de fase y vamos a ver qué podemos hacer al respecto. Vamos a ver cómo darle un poco de reverb y sentir si está mejorando, ¿no? Así que creo que tenemos ahí para ir divirtiéndonos en el instituto. ¿Dudas, inquietudes? ¿Todo bien? ¿Mm? Bueno, la asistencia ya la habíamos pasado. Bueno, entonces nos vamos a almorzar. Cuídense mucho. Nos vemos entonces el sábado, gente, ¿ah? Que vaya muy bien. Chau, chau. Nos vemos. Un poquito de musiquita. Ah, pero creo que está el reclame, ¿no? A ver. Bueno, nada. Cuídense. Nos vemos. Chau.